Tarot es un conjunto de cartas, 78 cartas, que constituyen un libro sagrado. Esta idea de libro sagrado considero que es muy importante enfatizarla desde un principio, porque tenemos una idea errónea del tarot comúnmente. Existe una filosofía antigua, una filosofía trascendental, que está contenida en el tarot. El tarot es, digamos, su Biblia, el libro sagrado que explica y contiene todos estos símbolos. El tarot es muy antiguo, sin embargo su antigüedad exacta, su fecha exacta no se conoce. Los tarots de los que tenemos referencia pertenecen a la Edad Media, al Renacimiento, y es precisamente en el Renacimiento, en el momento donde el tarot se constituye ya formalmente, tal como nosotros lo conocemos actualmente o como nos llega. En ese sentido, el tarot hay que entenderlo como una síntesis, un sincretismo de corrientes, de filosofías, de conocimientos muy antiguos que en ese momento convergen para darle forma a lo que se conoce como filosofía oculta. De hecho, es en ese momento, en el Renacimiento, cuando surge por primera vez el concepto de filosofía oculta, y el tarot es, como decía hace un momento, es el libro sagrado de esta filosofía oculta. Es una filosofía expresada en imágenes, en símbolos. ¿Y por qué? ¿Por qué en símbolos? ¿Por qué en imágenes? Porque el símbolo es el lenguaje de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente se comunica con nosotros a través de imágenes. Esto lo podemos ver en los sueños, lo podemos ver en la psicoterapia, como a través de las representaciones que hacemos de nuestra realidad, se expresa a través del lenguaje, y entonces el terapeuta, el psicólogo, el psicoanalista, lo que hace es ir percibiendo estas imágenes que surgen en esta asociación libre, y podemos tener acceso entonces a nuestras motivaciones más profundas. El tarot se convierte así en un libro sagrado de una filosofía muy antigua, pero también en un método de comunicación con la parte más profunda de nosotros. La meta de la filosofía antigua es que el ser humano logre el proceso de trascendencia, la capacidad de ir más allá de sí mismo y contacte con su ser interior, con sus motivaciones más profundas. Digamos que esa sería una definición del tarot, un libro sagrado y un conjunto de símbolos que nos explican la relación que existe entre Dios, el hombre y el universo, y la forma de que el hombre contacte con ese ser íntimo, ese ser interior, y pueda resolver, obtener un conocimiento directo, es decir, un conocimiento interno, no un adoctrinamiento, no una filosofía externa, sino una percepción directa de la realidad trascendente a través del autoconocimiento. El tarot es la herramienta para conocernos a nosotros mismos de acuerdo a la filosofía oculta. El tarot, al componerse en un conjunto de símbolos, nos permite conocernos, porque los símbolos representados en las cartas del tarot son arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un sello, un modelo universal, un conjunto de representaciones que son inherentes a la especie humana. Un arquetipo es como un primer molde de una idea esencial. Nuestras inquietudes, nuestras conductas, nuestras necesidades, nuestros miedos están representados por figuras arquetípicas, como lo es el mal, como lo es la protección del padre, como lo es la trascendencia del héroe, del dios, como lo es el sabio, el tonto, la bruja, la doncella,
el hada, son un conjunto de imágenes que en todos los pueblos y culturas han sido representados de una o de otra manera. Cambian a veces las formas, las representaciones, cambian los nombres, pero la idea esencial es exactamente la misma. Porque en todos los seres humanos, no importa la cultura, la época o el punto en la tierra donde se encuentre, todos tenemos estos arquetipos inherentes. La idea del bien, la idea del mal, ¿sí? La idea del respeto, la idea de la muerte. Son todas estas ideas, conceptos, interpretaciones de la realidad que nos vienen desde lo más profundo de la psique, y eso es un arquetipo universal, un sello, un modelo de las ideas primigenias que conforman la estructura del pensamiento humano. Dentro de estas estructuras arquetípicas, para que lo podamos entender mejor, de hecho tengo por aquí un símbolo que es muy representativo. Este es una de las claves del tarot. Se llama la emperatriz. Es el símbolo arquetípico de la madre universal. La madre, yo creo que es uno de los conceptos que todos podríamos identificar de una manera clara. Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha tenido una concepción de la divinidad en su aspecto femenino. De hecho, la idea de Dios primigenia era la idea de una diosa, más bien. La diosa era la tierra, la diosa era la madre, la diosa era la que nos nutría, la que nos alimentaba, la que nos protegía. La tierra nos ofrecía vestido, nos ofrecía alimento, nos ofrecía protección. La luna es otro de los símbolos arquetípicos de la madre muy importante. Este concepto de la madre como la madre nutricia, como el principio de protección universal, de deidad protectora, es muy recurrente en todas las culturas. Fue muy posterior, con el surgimiento del patriarcado y de la escritura, que el concepto de Dios cambió de femenino a masculino. Pero la idea de la madre, desde, no sé, la psicología lo vemos, la madre es muy importante. El niño se inserta en la vida, se inserta en la cultura, se inserta en la educación, tal como nosotros la entendemos, en la percepción del mundo, a partir de su relación con la madre. Como el niño siente desde un principio la necesidad de alimentarse de la madre, de proteger, de la protección que le ofrece la madre, el calor que le ofrece la madre, pero también el rechazo que puede sentir de la madre, pero también el dolor, el sufrimiento, el abandono. Todos estos son elementos que son absorbidos por el individuo a partir de su relación con este principio femenino o madre. Vamos, la idea de la madre es indispensable en la psique humana, en todos los individuos. Toda esta cuestión de los arquetipos vienen representados finalmente en el tarot, es decir, el tarot, los símbolos con los que nos habla el tarot son los símbolos arquetípicos, los símbolos, digamos, son los símbolos que utiliza nuestro inconsciente para expresarse, son los símbolos con los que nos representamos la realidad, son los símbolos que marcan nuestras pautas de conducta, nuestros valores. Entonces, la importancia de conocer estos símbolos se vuelve fundamental, porque en el sentido estricto de la palabra, de acuerdo a la función de los arquetipos, la función de los arquetipos es la de llevarnos a la trascendencia, es la de mostrarnos el camino, es la de indicarnos el sendero de la individuación, que es nuestro propio proceso de desarrollo.
Entonces, desde ese punto de vista, el tarot se vuelve una herramienta fundamental porque nos presenta este modelo, nos presenta este camino, nos presenta este sendero, nos indica cuál es el camino a recorrer, cuáles son las pruebas, cuáles son las etapas. Conocer el tarot nos permite acercarnos a nosotros mismos, nos permite conocer este lenguaje que nos lleva a una comprensión de nuestras motivaciones profundas. La importancia de de estudiar el tarot es la importancia del sentido de la vida misma. ¿Por qué? Como lo acabo de decir, nos acerca al modelo primigenio que tenemos que enfrentar tarde o temprano para lograr nuestro desarrollo como individuos en este mundo. De acuerdo a este modelo, la vida del ser humano no es aleatoria, no es circunstancial, no existe el accidente, no existe la casualidad. De acuerdo a este modelo, el universo entero es una manifestación sincrónica, donde todo encaja perfectamente, todo está dado en el lugar correcto, en el momento correcto, de la manera correcta, y todo eso existe porque los arquetipos son los que están generando esta realidad a través de nuestro inconsciente. Conocer estos modelos, conocer esta herramienta, nos permite entender cuál es mi lugar en este universo sincrónico, en qué etapa del camino estoy, cuáles son las etapas que me faltan, qué es lo que no estoy trabajando, qué es lo que estoy descuidando, qué es lo que no soy capaz de ver. Mi inconsciente me va a mostrar a través de estas imágenes todo aquello que tengo miedo de ver, o no quiero ver, o no soy capaz de ver. Existe una idea muy difundida sobre el tarot, donde la gente lo entiende como una especie de superstición para leer el futuro, así como leer la mano o los pozos del café. Sin embargo, es muy importante desmitificar esta herramienta. El tarot a veces se ha utilizado, o muchas veces se ha utilizado, para interpretar o leer el futuro. Sin embargo, este es un concepto erróneo. En el sentido estricto de la palabra, el futuro no se puede leer, porque lo único que existe es este instante, lo único que existe es la realidad que estamos viviendo en el momento presente. Cuando uno interpreta el tarot, en primer lugar no adivinas nada, lo que haces es interpretar los contenidos inconscientes del consultante. Lo único que puedes interpretar en ese momento es el presente, es decir, las pulsiones inconscientes que existen en el presente, en este consultante o en esta persona. ¿Por qué decimos cosas que podrían pasar o que van a pasar? Porque si entendemos el sentido de la realidad, aunque lo único que se puede interpretar o leer o conocer es el presente, porque es la única realidad que existe, también es cierto que el futuro es la consecuencia sucesiva en el tiempo de las conductas y de los contenidos presentes en la psique. Es decir, si yo soy una persona negligente, si yo soy una persona que me abandono a mí misma, si soy una persona que tengo temores, ese es mi presente. Pero todo eso va a desencadenar en el tiempo una sucesión de eventos donde se van a ver realizados mis temores, donde obviamente no voy a lograr objetivos porque estoy apático. Entonces, al final, lo que se interpreta como futuro no es sino el resultado de las condiciones del presente. Es decir, mi vida es como es porque yo soy como soy. Sin embargo, siempre hay una posibilidad. Si yo cambio ahorita, mi mañana no va a ser igual que mi ayer. Entonces yo puedo cambiar mi realidad, puedo cambiar mi futuro si aprendo a conocerme a mí mismo, si aprendo a observar y a identificar mis motivaciones interiores, y puedo entonces trascenderme a mí mismo. Otra idea que se tiene, que es muy común, es que como leer el tarot es leer el futuro, o tienes que desarrollar una sensibilidad especial,
Mucha gente cree que el tarot no es para cualquiera, que el tarot es para gente que tiene dones o se siente chamán o brujo o terapeutas en el mejor de los casos. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que acabamos de decir hace un momento, el tarot es una herramienta fundamental que nos concierne a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos estamos inmersos en el proceso arquetípico, en el proceso representado por los arcanos del tarot. Entonces, todos deberíamos de interesarnos en él y todos podríamos hacer uso de esta herramienta. Es decir, no necesitas ni tener una sensibilidad especial, ni tener conocimientos específicos previos de nada, ni necesitas dedicarte necesariamente a una actividad terapéutica o curativa de ningún estilo, sanadora. El tarot es primero una herramienta para mí mismo. Y una vez que yo logre entenderla, comprenderla, integrarla a mi propio proceso de crecimiento interno, entonces sí la puedo utilizar para ayudar a orientar a otros a encontrar su camino. El tarot no es una mancia, no es una herramienta para dar respuestas, para decirle a los demás lo que tienen que hacer. Hay que entender que los seres humanos debemos de hacernos responsables de nosotros mismos, no dejar en manos de alguien más o de un conjunto de cartas las decisiones trascendentales de nuestra vida. El tarot solamente es una herramienta que nos ayuda para orientarnos en la toma de decisiones y todos podemos hacer uso de ella y todos podemos aprender a utilizarla porque nos concierne, porque aunque yo nunca haya visto un tarot en mi vida, esos símbolos como arquetipos que son, como sellos universales, ya existen en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Yo nunca he visto una carta de tarot, pero al verla, mi inconsciente está recibiendo un mensaje preciso de un proceso que debo trabajar o debe ser realizado en mí, conscientemente, voluntariamente, intencionalmente. Mi interés en transmitir este conocimiento, mi interés en que otras personas tengan acceso a esta herramienta, es porque tengo más de 20 años de conocerla, conozco su poder, no porque tenga un poder mágico, sino su poder, el poder que tiene cuando sabes utilizar esta herramienta para sanarnos, para trascendernos, para ayudar. Es por eso que me interesa muchísimo transmitir este conocimiento. Y en ese sentido, el curso de tarot que vamos a impartir es un curso muy completo. Está armado de tal modo que podamos profundizar en todas las partes que lo constituyen. El tarot es una herramienta multidisciplinaria, es decir, lo dije al principio, es el resultado de un sincretismo de conocimientos. Entonces el curso de tarot que se va a impartir está diseñado de tal modo que podamos ver todas y cada una de estas partes que lo constituyen, las distintas disciplinas que lo conforman, las distintas maneras en que lo podemos utilizar. La estructura del curso está dividido en 3 módulos. En el primer módulo se van a ver temas como los orígenes del tarot, el contexto histórico propiamente. Otro de los temas que se van a ver en el primer módulo es la estructura del tarot, es decir, cómo se conforma, el número de cartas, lo que simbolizan, tiene una división interna el tarot. Ahí vamos a ver esta estructura, cómo se divide, por qué, a qué obedece y qué nos enseña, porque cada una de estas divisiones es una fase de esta filosofía antigua, de esta filosofía universal. Vamos a ver también el tema de los arquetipos, precisamente. ¿Qué son los arquetipos? Los vamos a conocer, cada una de las cartas del tarot es un arquetipo. Vamos a estudiar uno por uno cada uno de los 78 arquetipos representados en el tarot, que juntos constituyen toda la estructura de la psique humana. Y vamos a ver también métodos de interpretación. En particular en el módulo 1 vamos a ver un método que yo le llamo la interpretación de tu vida. Es decir, se oye pretencioso, pero es una forma de demostrar lo fácil que es interpretar una vez que se conocen estos modelos arquetípicos.
de modo que con una sola carta, con una sola de las imágenes, podemos leer la historia de la vida de una persona. Es bien interesante, la gente se queda sorprendida con este ejercicio porque además acaba de empezar el curso y se da cuenta que ya puede interpretarlo cuando tiene la herramienta. En el segundo módulo vamos a ver más arquetipos, pero mucho más especializados. Es decir, unos son los arquetipos representados por cada una de las 78 imágenes del tarot y otra son los arquetipos vinculados a estas imágenes por medio de otras disciplinas. Para que quede un poco clara la idea, digamos que el tarot está relacionado también con estructuras arquetípicas anteriores a las del mismo tarot, como por ejemplo la astrología, la cábala, concretamente el modelo del árbol de la vida, que es el símbolo arquetípico del sistema cabalístico. En este segundo módulo vamos a ver cómo cada una de las 78 cartas está vinculada con cada una de las etapas astrológicas y con cada una de las etapas cabalísticas, de modo que vamos a enriquecer el modelo de símbolos ya de por sí rico y abundante que es cada una de estas claves del tarot. Las vamos a ver a la luz de la astrología y a la luz del árbol de la vida cabalístico. También vamos a abundar en otros métodos de lectura ya mucho más, o métodos de interpretación ya mucho más elaborados, donde vamos a usar más cartas, donde ya vamos a poder aplicar también esta nueva información de los arquetipos astrológicos y del árbol de la vida. Vamos a ver un método que es muy interesante, que es diseñado por discípulos de Carl Gustav Jung, que se llama el método de la sombra o la lectura de la sombra. La sombra en la psicología junguiana representa esa parte de nosotros que no queremos ver o no podemos ver o no nos gusta ver y que sin embargo conocerla implica el primer paso en el verdadero autoconocimiento. Es decir, yo no me puedo conocer a mí mismo hasta que no sea capaz de ver mi sombra, todo ese lado oscuro, ese lado que me confronta. Entonces, por medio de esta lectura interpretativa del tarot, vamos a poder observar de qué elementos se constituye mi sombra, la sombra de cada uno de los participantes, y van a poder contactar con estas pulsiones instintivas que de alguna manera preferimos dejar de lado o reprimir. El tercer módulo va a estar impresionante, porque una vez que ya hayamos integrado toda esta información, una vez que ya contemos con todos estos datos, una vez que ya hayamos tenido la experiencia de interpretar con todos estos elementos, el tercer módulo se va a especializar en puros métodos de interpretación cada vez más complejos, más completos obviamente, donde vamos a ver cómo existen modelos de interpretación también a la luz de la astrología, también a la luz del árbol de la vida, y cómo por medio de atribuirle estos significados a los arcanos o símbolos del tarot podemos hacer lecturas impresionantemente profundas y sistémicas. Lo interesante de estas lecturas que vamos a ver en el tercer módulo es que ya vamos a ver la parte sistémica del tarot, es decir, cómo se interrelacionan todos los 78 elementos que acabábamos de ver a lo largo de los módulos anteriores como elementos aislados. Aquí vamos a ver cómo se combinan en un impresionante modelo entretejido de realidad que es en sí nuestra psique, ya expresándose en todo su esplendor. Nuestra psique es un entramado de elementos, nuestra psique es todas las cosas, todo lo que percibimos, todo lo que creemos, todo lo que sentimos, todo lo que hemos recibido del mundo está en nuestra psique. En el modelo sistémico de interpretación, lo que vamos a ver es cómo se entreteje toda esta realidad para expresar todas las áreas de experiencia de la vida humana. La invitación que se hace para el curso de tarot, como les decía hace rato, está abierta a todo público, no se necesita ser especialista en nada, ni tener conocimientos previos de nada. Se necesita un interés genuino en sí mismo, un interés genuino en el sentido de la vida y una búsqueda profunda de significado
para que podamos usar esta herramienta en beneficio propio y de los demás. Están invitados a que participen en este taller que está estructurado y diseñado de tal modo que podamos aprenderlo realmente y hacer uso de él. Salva